Ahora les presento a ustedes, toca el turno en este foro al doctor Carlos Heredia, quien participa también con nosotros en el libro La responsabilidad del porvenir, con un ensayo titulado nada más ni nada menos: La relación entre México y Estados Unidos en el siglo XXI, retos y oportunidades. El doctor Carlos Heredia, para quienes no tengan el gusto de conocerlo, es investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Anteriormente fungió como director de la División de Estudios Internacionales en la misma institución. Sus líneas de investigación son las relaciones México-China, relaciones México-Estados Unidos, migración e integración en América del Norte. A partir del 2008 es miembro del Consejo Consultivo del Instituto de México del Woodrow Wilson International Center for Scholars, y asimismo es integrante de la Asociación Civil Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo y de la Fundación para la Democracia Alternativa y Debate. Es columnista dominical en el diario Milenio y es frecuente comentarista de emisiones radiofónicas como Hoy por Hoy, Enfoque y Frente al País. Entre otras áreas del servicio público, se ha desempeñado como diputado federal en la 57 legislatura. Además, fungió como funcionario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y colaboró en los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de Michoacán. Le damos la bienvenida al doctor Heredia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Juan Antonio Rebulen por la presentación y felicito a Raúl Gutiérrez, Arturo Oropesa, a todo el equipo del IDIC, a Jurídicas de la UNAM, al Colegio de México por la organización de este foro, esta serie de reflexiones. Los estadounidenses generalmente empiezan algún discurso político con una anécdota que trata de romper el hielo. Aquí están unos paisanos míos de Tampico y yo les decía que yo esta Navidad pienso refugiarme en el Porvenir. El Porvenir tiene los mejores camarones rancheros de Tampico y queda enfrente del Panteón. Y pusieron ahí un letrero que dice: aquí se está mejor que enfrente. Y en la barda del cementerio pusieron la respuesta y dijeron: aquí están los que estaban enfrente. Y vengo llegando de la elección de Trump. Fui con 23 académicos mexicanos de observador completamente sesgado y parcial a ver qué pasaba allí. Así que empiezo con una autocrítica, que es que yo, al igual que 22 de esos colegas, me equivoqué. Hubo uno que no se equivocó, pero porque nada más hizo una provocación. Así dijo: bueno, yo voy a apostar contra todos ustedes y les voy a ganar, y nos ganó. Se llevó la quiniela completita. Y justo el día antes de la elección nos pasamos la jornada completa de sesudas deliberaciones de expertos estadounidenses, representantes de partidos, diplomáticos mexicanos. Todos dijeron que iba a ganar Hillary, todos, excepto el provocador que llevábamos con nosotros. Y daban pues 6 razones por las que es imposible que gane Trump. 5 razones por las cuales Hillary va a ganar. O sea, así nos pasamos todo el día. En la jornada electoral estuvimos recorriendo sitios de votación en Maryland, en Virginia y en la ciudad de Washington. Pues esa zona metropolitana de Washington es súper azul, o sea, ahí ganó Hillary de calle. Pero curiosamente fue en las zonas de la vieja industria, y los compañeros de Canacero conocen muy bien esa zona, en donde la elección se decidió.
fue en la zona de Pensilvania. Pues el equipo de fútbol americano de Pittsburgh, ¿cómo se llama? Pues sí. De la misma manera que el gran debate sobre el acuerdo Canadá-Unión Europea se dio en Walonia, en Bélgica, que es la zona de la vieja industria belga. Y de la misma manera que el Brexit se decidió en las zonas de la vieja industria británica. Entonces, ya los colegas han enunciado cómo en el Brexit, en los acuerdos de paz de Colombia y ahora en la elección estadounidense, la comentocracia, la élite política, los encuestadores, nos equivocamos de cabo a rabo. O sea, totalmente. Entonces yo me pregunté, ¿cuál es el hilo conductor de esto? Porque esta sesión se llama La política y su compromiso con el desarrollo. Se supone que los políticos tienen o tenemos, yo fui compañero de José Francisco Paoli en la 57 legislatura, en la Cámara de Diputados, tenemos un compromiso con el desarrollo. Entonces, ¿qué significa el desarrollo? Sucede que en los dos países que han impulsado con más fuerza el neoliberalismo, es decir, el corazón del mundo anglosajón, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, esos son los grandes impulsores del neoliberalismo. En esos dos países tronó fuerte la visión de las élites que le dice al resto de la gente: oye, yo sé qué es lo mejor para ti. Tú no sabes qué es lo mejor para ti. Yo te voy a decir qué es lo mejor para ti. Y entonces resulta que hay una redefinición de las palabras. George Orwell nos hablaba de eso. Y la internacionalización de la economía se vuelve libre comercio. La globalización se vuelve el poder de las corporaciones. Y entonces nos dicen: a ti te conviene el libre comercio y la globalización, es lo mejor para ti, vota por eso. Y resulta que pasamos a una tercera perversión de las palabras, porque la democracia se vuelve plutocracia, es decir, el poder de quienes detentan la concentración de la riqueza y del ingreso. No voy a hacer un discurso tipo Podemos o tipo Nigel Farage en el Reino Unido, pero sí quiero que nos planteemos la pregunta: ¿por qué las élites han incurrido reiteradamente en una especie de ceguera política? ¿Por qué han tomado como axioma el ni los veo ni los oigo? ¿Por qué han reiteradamente, a ojos vista, por qué se han negado a ver que la política económica que han aplicado ha partido a sus países, los ha desgarrado? Claro, si yo digo, bueno, pues yo tengo un doctorado en economía, entonces yo sé qué es lo que se necesita para el país, y no me preocupo por hablar con la gente qué es lo que le duele, entonces pues yo voy a pontificar y les voy a decir: esto es lo bueno para ustedes. Y entonces voy a llamarle al chofer y a la empleada doméstica y al jardinero: ni se les ocurra votar por ese populista, porque les va a ir peor. Les va a ir mucho peor de lo que les va ahorita. Yo sé lo que les digo porque yo tengo un doctorado. Yo estudié estos asuntos. Ustedes son una bola de ignorantes. Y ahora ese esquema se reproduce puntualmente.
quienes desde la City de Londres, se sentaron a pontificar y no le tomaron el pulso a los mineros, a los trabajadores de la industria vieja. No conocen a su propia gente, sino simplemente le dicen: esto es lo mejor para ti. Tú eres una persona que no tiene educación. Tú eres una persona que no comprende el mundo. Escúchame, yo sí sé cómo funciona el mundo y yo te voy a decir qué es lo mejor para ti. Y nos pasamos restregándole a la gente en la cara el hecho de que no están preparados para la globalización y que no entienden qué está pasando en el mundo. Curiosamente, lo que está ocurriendo en esta perversión de las palabras y del lenguaje es que si la política debe conducir al desarrollo, el sistema político que tenemos está conduciendo a lo contrario. Está conduciendo a la polarización económica y social, está conduciendo al desgarramiento de las familias, en el caso de México, de las familias migrantes que están divididas de uno y otro lado de la frontera, al hecho de que el horizonte de oportunidades de la gente se ve dramáticamente acortado en su propio país. Entonces, como primera tesis pongo sobre la mesa, estamos asistiendo a un fin de ciclo. Está terminando un largo periodo que se inició en la segunda posguerra, en 1945. En aquel momento, Estados Unidos representaba la mitad del Producto Interno Bruto Mundial. Estados Unidos era el 50% del PIB, hoy es el 21%. Punto uno. Punto dos, Estados Unidos era el mayor poder militar del mundo y concomitantemente eso llevaba la mayor capacidad de innovación tecnológica. El Internet o la Internet nace como un desarrollo de tecnología militar. Y punto tres, el más importante de todos, Estados Unidos da pie a un periodo de los baby boomers, de la expansión de la segunda posguerra, un periodo de larga prosperidad, con algunos choques económicos externos, pero que tiene como característica principal una clase media en expansión. Hay un horizonte de movilidad social ascendente. El papá le puede decir al hijo: mi hijo, si usted trabaja y se dedica y es responsable y es cumplido y es chambeador, usted va a tener un nivel de vida mejor que el mío. Eso se acabó. Estados Unidos conservó el mayor PIB del mundo, aunque ya China le está compitiendo. Arturo Oropesa nos ha expuesto una extraordinaria visión analítica de lo que representa la economía china a nivel mundial. Sigue siendo el mayor poder militar, el gasto militar estadounidense es superior al de los 9 países que le siguen, pero ya no se caracteriza por una clase media en expansión. Los británicos, que votaron a favor del Brexit, que eran etiquetados por la gente de la City de Londres como ignorantes, irracionales y no educados, dijeron: nosotros votamos en contra porque antes en el Reino Unido el pobre era el desempleado, era el inmigrante, era el de la tercera edad. Ahora tenemos la etapa de the working poor. El que tiene empleo es pobre, porque no le alcanza más que para un empleo de repartidor de pizzas. Y ese empleo de repartidor de pizzas no mantiene a su familia. Entonces dicen: oye, pues si los pobres aquí eran los pakistaníes, eran los inmigrantes africanos, y de repente nos encontramos con que los pobres son los blancos también. En Estados Unidos empezó a pasar algo similar. Si a eso le añadimos el hecho de que la composición demográfica de Estados Unidos cambió radicalmente. Era un país cuya población blanca en 1970, no hace tanto, la mayor parte
o muchos de los que estamos aquí nacimos antes de 1970, otros no, pero algunos. La población blanca era cercana al 90%, la población latina era el 4%, la población afroamericana era el resto, había muy pocos asiáticos, y a los American Indians pues casi los mataron a todos. Entonces esa sociedad empezó a transformarse demográficamente, y un día se despertaron y dijeron: oye, pues aquí hay mucha gente que no se parece a nosotros. Empieza una especie de choque cultural muy fuerte que hoy se está dando, por el cual el diferente es peligroso. El que tiene un color de piel distinto come cosas cuyo aroma y cuyo sabor es distinto, habla otra lengua, tiene otra religión, es distinto. Y esos países empiezan a redefinir quién es un verdadero británico. El verdadero británico es el que tiene antecedentes de 4 generaciones atrás, que es blanco y que es cristiano. ¿Quién es el verdadero estadounidense? El white anglo-saxon protestant. Y esa redefinición cultural permea a la política. Y entonces dicen: ah, no, el mexicano ese no es real American, ese es mexicano. Y lo que ocurre es que aquellos que todavía les tocó la época del auge de la segunda posguerra, dicen: vamos a hacer a Estados Unidos grandioso de nuevo. Make America Great Again. El lema de Trump, que dice: yo les voy a vender algo que evidentemente es una fantasía, pero que es una fantasía que puede sonarles atractiva. Es la misma fantasía que vende Vladimir Putin. Es la misma fantasía que vende, y agárrense porque ahí viene, Marine Le Pen, que dice: Francia y Europa deben de ser un club blanco y cristiano. Putin acaba de inaugurar en el centro de la ciudad de Moscú un monumento enorme al príncipe Vladimir. ¿Quién fue el príncipe Vladimir? El que introdujo el cristianismo en Rusia. Países blancos y cristianos. La Unión Europea queremos que sea un club blanco y cristiano. Y de repente nos llenamos de magrebíes, de marroquíes, de argelinos, de tunecinos. Y Estados Unidos se llenó de mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, aunque ellos le dicen they're all Mexican. Igual que nosotros decimos que los chinos, vietnamitas, laosianos, filipinos, japoneses, bueno, los peruanos tuvieron un presidente de origen japonés y le decían el chino. Pues así los estadounidenses dicen they're all Mexican, todos son mexicanos, hablan mexicano, they speak Mexican, así dicen. Y entonces, primer punto, el fin de ciclo económico. Termina la segunda posguerra y aquella promesa de liberty and prosperity and justice for all se convierte en cambio en una pesadilla, en donde la concentración de la riqueza y del ingreso se va haciendo cada vez más aguda. El tercer punto es esto de las guerras culturales, que tienen que ver con lo racial, lo étnico, lo cultural y el estatus social. De repente resulta que los estadounidenses, de esa larga y enorme superficie que hay entre las dos costas, son despreciados por las élites de la costa este y por las élites de la costa del Pacífico. En un mapa estadounidense, medio de broma, medio en serio, le llaman flyover zone. O sea, lo que hay entre Nueva York, Washington y San Francisco, Los Ángeles, es una zona nada más para volar así arriba de ella. Porque ¿qué hay ahí? Pues hay campos de maíz en Iowa y hay el río y hay, pero pues así como que digas, interlocutores de peso, aunque claro, los tejanos y los del área de Chicago también dicen: oye, espérense, aquí estamos nosotros. Pero en todo caso hay este desgarramiento del país, que las élites
desdeñan y que Trump, ahora sí, con un olfato político muy superior al de los políticos, dice: aquí, por aquí es. Hay millones de estadounidenses desencantados, enojados. Enojados porque ya no hay movilidad social ascendente como la hubo. Enojados porque su poblado se llenó de gente extraña que no reconocen. Enojados porque sienten el desprecio de las élites financieras, de las élites académicas, de las élites corporativas. Y a esos millones de enojados, él les dice: tú sí me importas y yo voy a hacer a Estados Unidos grandioso de nuevo. Nunca dice cómo, con qué, con quiénes, por dónde, pero vende por lo menos un anhelo de futuro. Mientras que del otro lado le dicen: no, hombre, si el libre comercio es la solución para todo, es una garantía de movilidad social. Y resulta que entonces, y aquí cierro, nos enteramos que el progreso social no es lineal. En 2008 llega a la presidencia de Estados Unidos un hombre con sangre afroamericana, ¿sí?, que era el senador novato en Illinois. Ni siquiera era el senador con más años de experiencia, no era el senador senior, era el senador junior en Illinois. Un hombre que había ido a la escuela de Derecho, pero pues que realmente no tenía mucho tiempo en la política. Y algunos pensamos, yéndonos una vez más con la finta, que eso inauguraba una era de tolerancia, una era de convivencia, una era de cohabitación, una era en donde la diversidad étnica y racial significaban un valor, una era en donde el pluralismo político se ponderaba como cimiento de la democracia. 8 años después llega a la Casa Blanca un hombre cuya campaña política fue apoyada por el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan apoyó a Trump, Trump no se deslindó, es más, retuiteó el mensaje del líder del Ku Klux Klan diciendo: mira, aquí todo el mundo me apoya aquí. Entonces, el mundo como lo conocimos se está derrumbando. La democracia liberal está en profunda crisis, sobre todo porque resulta que la promesa de liberty, prosperity and justice for all no se materializa. La promesa de libertad, prosperidad y justicia para todos eclosiona. Las arterias de la política se obstruyen, se tapan. La sangre no circula como debería. Y nos encontramos con que la democracia liberal entra en crisis porque no entrega la promesa que hizo al grueso de la población. Y entonces surgen quienes dicen: yo te prometo restaurar la grandeza. Yo te prometo que voy a correr a todos los que no son blancos y cristianos, para hacer de este país lo que fue, un gran país, expresión de la cultura de los blancos y cristianos. Y de la misma manera en que escuchamos aquí en la política mexicana, a veces pues el grueso de los políticos o de los tecnócratas se tiran unos rollos que no le dicen nada a la gente. Trump logró tocar las fibras de mucha gente en donde decían: ese sí está diciendo lo que yo pienso, aunque dijera barbaridades, o a veces precisamente porque decía barbaridades. Yo quiero que corran a todos estos de aquí. Y pero ¿cómo? Eso es fascismo, eso es racismo, eso es... Pues sí, pero yo quiero. Y despreciamos, digamos,
no valoramos qué tanto eco tenía el discurso de Trump, porque nos parecía una barbaridad. Allá en Washington decía un analista, el gran contraste entre ustedes, que se consideran expertos y se equivocaron rotundamente en todo, y los electores de Trump, fue que ellos no tomaron a Trump literalmente, sino que lo tomaron en serio. Y ustedes tomaron a Trump literalmente y dijeron es un racista desgraciado, hijo de su madre, y no lo tomaron en serio. Y dijeron es un bufón, no sabe de esto. A mí, mi hijo que es matemático, hace un año me dijo, mira papá, tú te dedicas a eso, de la política y las elecciones y todo, estás equivocado. El candidato republicano va a ser Trump y en un descuido gana la elección. Tú andas diciendo ahí que Clinton y que estás equivocado, estás mal. Digo, ¿cómo sabes? Le digo, mira, yo sé, porque yo me muevo en un medio distinto del tuyo, yo hablo con otra gente y la gente de mis amigos en Estados Unidos me están diciendo, la gente está enojada, la gente no le cree a los del establishment, y lo que ocurre, y perdón por lo que voy a decir, la gente tiene ganas de mandarle una enorme mentada de madre a la clase política en su conjunto y al establishment económico, y lo van a hacer. Vas a ver que lo van a hacer. Cuando ocurrió lo del Brexit me dijo, mira, ahí está, ahí viene en Estados Unidos, va a pasar lo mismo. Todo eso que le dice Hillary Clinton a la gente, mira, y lo que le dice Trump, le dice, yo voy a correr a los mexicanos, yo voy a correr a los musulmanes. Los musulmanes, los chinos y los mexicanos son los culpables de que tú estés como estés. Por supuesto que yo soy totalmente antagónico a ese discurso. Está construido sobre falsedades, está construido sobre prejuicios, pero ese discurso encontró mucho eco, más de lo que pensábamos, en el estadounidense que tenía frustración porque ya no le alcanzó el impulso de la movilidad social y de la clase media en expansión, que se vio frustrado. Última frase. ¿Qué va a salir de esto? Pues no sabemos, a lo mejor René Delgado nos dice. Pero René, escuchen a René, porque René escribe una columna que se llama Sobreaviso. ¿Qué quiere decir eso? Ya te avisé, ya te dije, si no los quieres ver y no los quieres oír, peor para ti. Y él tiene que decirnos qué va a pasar de aquí al 2018. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues